Bueno, 1 minuto de las 5 de la tarde, 2284-52-1293. Qué bien damos en cámara. Realmente. Qué bien quedamos en cámara. Sí, pero No. ahí yo tengo que mirar allá. Esa es mi cámara. Claro, si estamos conflictuadas por este nuevo Ahora apareces monitor. vos, Luisina, ahora ¿Por qué nos apareces. pusieron ese nuevo monitor? Si andamos con No TN, sé. estábamos bien nosotros. Claro, nos Leyendo pusieron. los títulos. Mira. Por favor. Bueno, ya está en nuestros estudios Luisina Vital. Ella es médica especialista jerarquizada en gastroenterología. Hola Luisina, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, andan? bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo Bueno, bien? un placer Muy bien. tenerte. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, pero como para arrancar, estaría bueno si tenés ganas, obviamente, como para conocerte un poco más nosotras y las oyentes también, que nos cuentes cómo llegaste a tu profesión, a esta especialidad, cómo fue ese recorrido. Bueno, yo empecé a estudiar en la Facultad de Medicina de La Plata, me Ajá. formé ahí y después hice la residencia en el Hospital San Martín de La Plata. Bien. Y bueno, cuando uno está en la facu va conociendo las diferentes especialidades. En Claro. mi caso personal me pasa que mi papá es gastroenterólogo, entonces por ahí Mira. uno Ahí está. conoce la especialidad, digamos, desde chico y Claro. de diferentes parámetros y se acerca también desde ese punto. Entonces, bueno, nada, hice mi formación ahí y después me volví acá al trabajar a la barría. ¿Te volviste Perfecto. ni bien te recibiste? No, hice la facu, después Sí. hice la residencia, después hice un año más de jefatura y después me volví. Ok, estuviste en la jefatura de residente. Bien. Claro, un año más ahí del término de la residencia, un año más de jefatura y después me volví. ¿Y te volviste y qué hiciste acá? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos cuando Y volviste lo a la primero que ciudad? hice, lo primero que hice fue empezar en el hospital, que trabajo en el hospital, Sí. y después trabajo también en un consultorio privado. Bien. Me estaba contando que mi papá es gastroenterólogo, entonces un poco ahí. ¿Tu papá trabajaba en el hospital también? Sí, en ese momento sí. Así que bueno, me uní al consultorio donde actualmente trabajo también y arranqué, digamos, los trabajos en los dos lugares. En los dos ¿Y hoy Sí. seguís trabajando en los dos lugares? Sí, hoy trabajo en los dos Público lugares. y privado. Sí, por suerte, Bueno. sí. Bueno, Bien. ¿y te gusta mucho lo que haces? Sí, mucho. Sí. Me La encanta. Qué verdad que sí. importante esto, que parece algo simple, ¿no? Pero no es tan común que a la gente le guste lo que haga, ¿no? Es una pregunta que hacemos que ¿viste? No es por incomodar ni nada, pero viste que a No. veces uno, hay personas que el trabajo lo toman como algo así, trabajo, lo Claro. inicia y lo termina, y después están las personas que hacemos lo que nos gusta, que nos apasiona y que no deja de ser un trabajo. Sí, pero por suerte uno también puede disfrutar de lo que hace. Exactamente, podés disfrutar de lo que haces. Así que, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de trabajar con pacientes que tengan problemas digestivos? Es decir, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Un poco también el motivo por el cual elegí la especialidad, la gastroenterología, abarca diferentes patologías que requiere siempre un enfoque multidisciplinario, o sea, nos permite trabajar con otras especialidades Ujú. y con otros profesionales, y tiene patologías muy diversas que van desde lo orgánico hasta lo funcional, ¿no? Claro. Entonces, esto nos permite que el estudio sea extenso y poder trabajar también con nutris, con un psicólogo, ¿me explico? Sí, sí, Yo también perfecto. trabajo con una chica que hace genética, con chica que hace una gastropediátrica, ¿no? Y esto te da como un abarque muy extenso. Como que uno dice gastroenterología y pensás que es el estómago nada más, ¿viste? No, las patologías van del esófago al ano y también tienen algunos órganos asociados, que principalmente es el hígado y la vía biliar, que Claro. han escuchado por ahí pancreatitis Sí, y demás, bueno, sí. exactamente. Como Pero- nos explicaban en el colegio, todo el recorrido, ¿viste? Bueno, Gastrointestinal. Sí. Sí. Literalmente. Pero los grupos de patologías son muy extensas. Claro. Y ya sean de lo orgánico o lo funcional. Claro, eso es verdad, porque a veces uno piensa y tengo algo que es funcional en realidad, que tiene que ver con el funcionamiento del intestino, por ejemplo, Ujú. y que no es una enfermedad orgánica. Eso está bueno Sí, bueno, diferenciarlo. pero no deja de requerir un diagnóstico Totalmente. o un abordaje. No es que como uno no tiene una úlcera o no tiene un tumor, no deja de tener una dolencia el paciente, ¿no? Totalmente, Ay, sí. totalmente. Por eso igual hay que evaluarlo, trabajarlo en forma multidisciplinaria, como le estabas diciendo, y bueno, tratar de ayudar al paciente en ese contexto, ¿no? Totalmente. Aparte son, obviamente que en todas las áreas, ¿no? Pero son dolencias complejas, ¿no? O molestas. Si al paciente o le que- molesta realmente, Sí, que más allá del orgánico o no. te hacen el Total. día a día complicado, Sí, ¿no? es la calidad Y- de vida del paciente. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que más se ve, no? ¿Cuáles son los motivos de las consultas más cotidianas que tenés? En general, las causas más frecuentes son el dolor abdominal, la constipación. Ay, qué tema la Sí. constipación. Ahora después vamos a hablar de Sí, constipación, sí. porque es un síntoma, viste, que la gente normaliza la constipación. Sí. Como eso, no voy nunca, tal cual. voy una vez a la semana, pero yo siempre fui, a mí los pacientes me dicen, pero yo siempre fui así. Claro.
Yo siempre fui una vez a la Sí, semana. pasa Pasa un montón, lo pasa un normalizan. montón. Los cambios en las formas de ir de cuerpo, que también incluye la diarrea, Ujú. ¿sí? Los antecedentes personales, o sea, en la mujer el cáncer de colon es el segundo en frecuencia después de mama, no Después de no mama. es un dato menor. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen antecedentes personales, ya sea de cáncer familiar o de colon, ¿no? Estoy Sí, hablando, o pólipos, o tienen anemia, o tienen sangrados digestivos, forman gran parte de la consulta y es un tema bastante importante en la especialidad para nosotros. mira qué Por dato la frecuencia del importante. cáncer de colon. Sí, qué dato ¿Mm? importante, ¿no? En cuanto a porcentaje. Exacto. Porque es Sí. verdad, el cáncer de mama es uno de los primeros, pero cáncer de colon está en segundo lugar. Eso es importante. Bueno, ahora después vamos a hablar de qué estudios no deberíamos dejar de hacernos en algún momento de la vida. Tal cual. ¿Has visto, cuánto hace ya que te recibiste? Ayúdame a sacar cuentas. Sin Tengo decir la edad que 41. tenemos. No pasa nada. Cuando tenía 32 años, de 9 años. O sea, hace que 9 terminé. años. Y en estos 9 años has ido viendo que van cambiando un poco el tema de los motivos por el cual la persona llega con la consulta con gastro. En general las causas no. Por ahí puede pasar que la gente por ahí tenga más información, lo cual tiene su lado bueno y su lado malo, porque depende de dónde se obtiene esa información. Totalmente. Pero el motivo de consulta que lo lleva al paciente a consultar generalmente son los mismos que son las dolencias. Me explico, Claro. el dolor abdominal, la dificultad para evacuar, o la diarrea, o ir de cuerpo con sangre, es un motivo frecuente que llama mucho a la gente porque asuste, la gente consulta. Claro, ¿Eh? claro. Siempre. ¿Y qué pasa, Luisina, con esto que venimos escuchando ahora en el último tiempo mucho? Intolerancia a la lactosa, por ejemplo, o al gluten, que bueno, obviamente es por ahí la más conocida, o SIBO, estas nuevas cuestiones, no sé si son tan nuevas, ¿no? Pero hace un par de años que se escuchan mucho más. Bien. Bueno, el SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Sí? El intestino delgado tiene muchas menos bacterias en proporción al colon y cuando aumenta esa cantidad o hay un desbalance se produce lo que se llama el sobrecrecimiento. ¿Sí? Okay. Y puede dar síntomas como son la sensación de distensión, el aumento de la producción de gases, tendencia a la constipación o a la diarrea o un dolor abdominal y esto se ha visto cada vez más y los pacientes consultan, ¿sí? Y los métodos para diagnosticarlo son los test en el aire expirado, ¿sí? Que existen a grandes rasgos de glucosa y metano. se usa como sustrato, ¿no? Claro, el sustrato, es verdad. O lactulosa y se llaman test de hidrógeno y metano, Metano, ¿sí? exacto. Y son los que nos permiten hacer los diagnósticos. Y en caso que sean positivos, poder tratarlos, ¿sí? Ok. Aparte están las intolerancias, ¿sí? Que las intolerancias siempre tienen que ser evaluadas, ¿no? Primero a ver si hay realmente una enfermedad celíaca y hacer anticuerpos cuando el médico lo considera necesario, biopsias en algunos casos cuando se consideran necesarios, ¿sí? Y después evaluar las intolerancias, pero cuando hay que trabajar así, hay que trabajar con un nutricionista al lado, ¿sí? Porque sacar o restringir alimentos tiene que ser algo que sea dirigido por un corto tiempo, regulado, porque si no el paciente lo que hace es, me hace mal esto, lo saco, me hace mal esto, lo saco, y termina comiendo pocas cosas, y eso en realidad termina siendo contraproducente, porque altera más la microbiota porque tenemos una dieta muy restringida. ¿Sí? Eso me pasa mucho a mí en Hay el que espacio. Consultar y que sea organizado, dirigido, con reintroducción paulatina. Excelente lo que explicás y es sumamente importante, porque a mí me pasa en el consultorio, ¿viste? Vengo de 3 tratamientos de SIBO, me ha pasado un montón de veces, ¿viste? Vengo de 3 tratamientos consecutivos de antibióticos y vengo siguiendo la típica dieta, ¿viste? Baja en FODMAP. Y cuando empezás a indagar en la alimentación es sumamente restrictiva. Y esto que vos explicás, que una dieta restrictiva termina siendo un alimento bajo en fibras, así que termina afectando a la pregunta que te vamos a hacer ahora, que es la famosa microbiota, porque por ahí hay gente que nos está escuchando que nosotros sabemos, son términos que manejamos todo el tiempo, pero ¿qué es la microbiota? Explicado para que las personas entiendan a ver la importancia que tiene la microbiota. Exacto. La microbiota son el conjunto de microorganismos vivos que viven en nuestro cuerpo, en mayor parte en el intestino, ¿sí? Que tienen efectos muy beneficiosos y cada vez conocemos más. Se está estudiando un montón a partir de esto y cada vez conocemos más. Forman parte de lo que se llama la barrera intestinal, nos ayudan a digerir determinadas sustancias que por sí solos no podemos, nos ayudan a sintetizar algunos elementos como por ejemplo ácidos grasos de cadena corta que tampoco podemos hacerlo. Y hoy sabemos que pertenecen a parte del sistema inmunitario y cumplen un rol importantísimo en él. O sea que mantener la microbiota estable es como un trabajo. Es un trabajo, pero para mantener una microbiota estable depende de muchísimos factores. Pero digamos, la idea es que el paciente tenga una dieta amplia, saludable, digamos que tenga un alto consumo en fibras, ¿sí? En cereales, en frutos secos, ¿sí?
consumir menos ultraprocesados, ¿sí? O las dietas bajas en fibras. Hay otros factores también que la influyen, como por ejemplo el estrés, el sueño, los antibióticos, ¿sí? Pero partiendo de una dieta variada, balanceada. Exacto, que el paciente tolere, y si hay alguna dificultad, que consulte para que sacar ese alimento sea por corto tiempo y específico, ¿me explico? Claro. No sea Sí, tan está restrictivo. súper claro, porque esto, la intolerancia, más allá que hay que indagar en si está la intolerancia, porque en esto que vos decís de la sobreinformación, que a mí también me pasa que la persona llega y soy intolerante a. Claro. Y vos le decís, bueno, pero fuiste a una gastroenteróloga, te hiciste algún test, es decir, ¿está diagnosticada la intolerancia? O no, porque yo saqué el trigo y me sentí mejor. ¿Es difícil llegar a este tipo de diagnósticos? En realidad, eso va a depender de algo muy individualizado, porque no es lo mismo, digamos, cuando uno ve que es una chica joven que no tiene antecedentes, digamos, uno puede tener un abordaje por ahí menos invasivo, hacer un análisis de sangre, hacer anticuerpos e intentar, pero cuando ya tenemos por ahí una persona que tiene más de 50, que tiene antecedentes, para llegar a ese diagnóstico, como estábamos charlando también lo del cáncer de colon, quizás sí requiera, si el paciente tiene síntomas, una endoscopía, me explico, o sea, va a requerir más estudios para llegar a ese diagnóstico, por los riesgos que tiene la edad. Súper claro. Y en esto del tema de estudios, ¿qué cosas, qué estudio no podemos dejar de hacernos a partir de una determinada edad? ¿Qué estudios son importantes? Porque teniendo en cuenta el antecedente, el porcentaje de riesgo de cáncer de colon, según la edad, ¿qué estudios hay que hacerse? Bueno, lo que se recomienda es entre los 50 y los 75. Si una persona no tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, ni personales, ¿no? Ni tiene síntomas, debe consultar a su médico tratante clínico o gastroenterólogo, y se recomienda hacer un test de sangre oculta en materia fecal. Ok. Ese es el primer... De ahí se parte. Y si el paciente, el estudio es positivo, sí tiene que consultar a un gastroenterólogo. Estamos hablando de un paciente sin antecedentes y sin síntomas, mayor de 50 años. Ok, perfecto. Bien. Hombre, mujer, súper claro. Hombre, mujer, no importa. Sin antecedentes, sin síntomas, entre 50 y 75, test de sangre oculta, y si es positivo, se deriva al gastroenterólogo para hacer una colonoscopía. Y después están los pacientes que tienen antecedentes personales o tienen síntomas, y eso va más allá del tamizaje y también debe consultar. ¿Qué quiero decir? Si una persona tiene 48 años, no llega a tener más de 50 para el test de sangre oculta, pero va de cuerpo con sangre, tiene que consultar. ¿Ese es el síntoma clave? Hay muchos síntomas. El cambio en la forma de ir de cuerpo es muy importante. Ir de cuerpo con sangre, la anemia, la distensión, ¿me explico? La pérdida de peso. Cuando estamos hablando más que tiene que ver con colon. Después hay otros síntomas que tienen que ver con la patología digestiva más alta, que tiene que ver con la dificultad para tragar, llenarse rápido, ¿me explico? Vómitos después de comer. Yo tengo muchas pacientes con hernia de hiato. Es algo que me ha pasado de un tiempo a esta parte de empezar a recibir, o sea, obviamente nosotros las nutris no podemos diagnosticar, lejos de poder diagnosticar, siempre el diagnóstico es médico, eso hay que aclararlo, pero me ha pasado de recibir, ¿qué es la hernia de hiato? Para que las personas que por ahí nos están escuchando. La hernia de hiato es cuando un segmento del estómago se reintroduce en el tórax. Y el estómago normalmente está en el abdomen, que tiene una capacidad extensible. En cambio, cuando la hernia se reintroduce y el estómago está introducido dentro del tórax, está en una situación que no puede extenderse, y muchas veces eso da síntomas. ¿Y cuáles pueden ser esos síntomas? Por ejemplo, cuando un paciente tiene una ingesta copiosa, puede tener la sensación de que le cuesta, me explico, tragar. Como que queda llena. Con saciedad precoz la llamamos, o siente que se atasca, que tiene dificultad para tragar. Pueden hacer esofagitis, porque es como una bolsa, como un reservorio de ácido. Es un factor predisponente para tener esofagitis posterior también. Bueno, es importante. ¿Cuántas cosas, no? Sí. Lo que tiene para mí el sistema... de información. el sistema gastrointestinal da síntomas, porque o tenés acidez o tenés distensión. Hay un tema importante, chicas, que el cáncer de colon, que es tan importante en nuestro país, es prevenible. Cambia mucho la sobrevida cuando lo diagnosticamos en forma temprana que cuando lo diagnosticamos en un estadio avanzado. Y el test de sangre oculta es para detectar lesiones tempranas que no tienen síntomas, y ahí es la importancia de lo que se llama tamizaje. O sea, yo tengo 50 años, no tengo síntomas, nunca tuve un sangrado, pero tengo un test de sangre oculta positiva, y quizás tenga un pólipo que debe ser resecado para que posteriormente nos transforme en un cáncer. Totalmente. Entonces, en un paciente sano sin síntomas,
hay que hacer un test de sangre oculta si tenés más de 50 años. Perfecto, súper claro. Y esto del pólipo, porque me ha pasado también tener pacientes que tienen pólipos, explicar cómo, porque esto que es lo previo a el diagnóstico. El pólipo, Sí. ¿qué podemos hacer si tenemos un pólipo, por ejemplo? El pólipo lo diagnosticamos mediante una colonoscopía. Sí. ¿Sí? Es una formación mucosa que crece hacia la luz en su mayormente, ¿sí? Y que existen diferentes tipos, pero en algún porcentaje puede tener transformación maligna con el correr de los años. ¿Sí? Ok. El tema es que la detección y la polipectomía, o sea, extraer el pólipo mediante una colono, evitamos que ese pólipo crezca y malignice. Claro, que se mute para algo malo. Y cuando los pólipos tienen un tamaño suficiente, quizás no le da síntoma al paciente, pero sí le da un test de sangre oculta positivo. Claro, que si no se lo hubiera hecho no se enteraría. Y ahí con la idea de que, aunque no tengo síntomas, pero tengo entre 50 y 75, consulto. Perfecto, bueno, súper claro, súper claro. Está buenísimo. No, y quería preguntarte, a ver, ¿qué vendría a ser lo normal, no? Porque, viste, este tema de ir de cuerpo es como un tema, ¿no? Un tema en sí mismo. Una persona adulta, saludable, ¿tiene que ir al baño todos los días? ¿Cuáles son los síntomas de alarma que podemos ver en cuanto a la constipación o si es algo regular? Bueno, hay diferentes definiciones. En general nombramos a la constipación como una frecuencia para ir de cuerpo de menos de 3 veces por semana. Por semana. ¿Sí? Exacto. Que se acompaña con dificultad para evacuar o con esfuerzo evacuatorio o con dolor. ¿Sí? O sea, pero si una persona fue 4 veces en la semana y no tiene dolor, no tiene sangrado, no tiene esfuerzo, no es que tiene que ir todos los días. Claro. ¿Sí? Claro. Este concepto. ¿Sí? O a veces que si vas más de una vez por día, viste, como que lo toman, voy 3 veces por día, lo toman como algo ahí súper normal porque voy todos los días 3 veces. Claro. Tampoco quizás es... Por eso hay que ver la consistencia de la materia fecal, hay que ver si hay un cambio en la forma de ir de cuerpo, esto que yo les decía. O sea, hay que explicarle al paciente si él siempre fue así o de repente hay un cambio en la forma de ir de cuerpo. Si él iba siempre todos los días y ahora va una vez por semana, si se acompaña de sangre en la materia fecal, si tienen más esfuerzo que antes, ¿sí? Por la edad, si hay pérdida de peso, ¿sí? Estos son los síntomas que tenemos que consultar. Incluso más allá de la edad. Sí, totalmente. Tiene que ver con la ritmicidad. A mí me ha pasado, por ejemplo, pacientes que, viste, cuando agarran la ritmicidad de vida de la rutina, se constipan. ¿Viste? Se constipan y van... Cuando viajan pasan. No, y cuando se van de vacaciones, al contrario, yo tengo pacientes que se van de vacaciones, relajan, flexibilizan su dieta, tienen una dieta normal, flexible, van todos los días al baño. Y acá, cuando, viste, van la rutina, al gimnasio, comer muy prolijo, muy estricto, muy restrictivo, se constipa la mujer. Bueno, hay una cuestión que es el eje cerebro-intestinal, que está definitivamente ligado con el estrés y con nuestras rutinas. Y también hay factores sociales que tienen que ver que hay personas que no van al baño en todos los lugares. Claro, vas al trabajo y no vas al baño en el trabajo. Correcto. Y o sea, arranca tu día y quizás hay personas que dicen yo voy al baño en determinado lugar. Y eso también influye. Claro, tenés el reflejo en el trabajo, entonces no vas porque... No vas. Claro, eso es re importante, eso hay que trabajarlo también, porque ya es algo... las mujeres. Ahí yo que me quería meter a ver si hay alguna particularidad, ¿no? Claro. En el grupo de este género, de las mujeres que vos estés viendo, más 50, más 40, en lo gastrointestinal, ¿o es lo mismo para todos? No, a ver, las mujeres, digamos, cuando entran en los 40 más 50... atraviesan lo que es la peri y la menopausia, ¿sí? Y ahí las hormonas tienen efectos sobre el sistema digestivo, ¿sí? Principalmente los estrógenos afectan la motilidad, es decir, el movimiento del sistema digestivo, ¿sí? Tienen interacción con la microbiota directamente e indirectamente, ¿sí? Y eso puede modificar en ese periodo de tiempo la forma de ir de cuerpo, la sensación de distensión, la constipación. Pero la relación directa causal todavía no está establecida del todo porque una mujer por ahí, además de los cambios hormonales, también transitan otras cosas. Y es que quizás empiezan a tomar otros medicamentos, como hablo de hierro y calcio, disminuye la actividad física, la ingesta de agua, se modifica el estrés o el sueño, y eso también influye en la forma de ir de cuerpo. ¿Me explico? Entonces, no es que es solamente lo hormonal. No, es súper claro. Yo trabajo con mujeres en climaterio, me dedico a nutrición y climaterio, y esto que vos contás, realmente es así y se ve mucho, me pasa mucho, las mujeres, por ejemplo, empiezan a restringir la dieta porque empiezan a aumentar de peso, entonces restringen la dieta y en ese restringir la dieta restringen fibra, restringen micronutrientes y claro, se refleja muchas veces en que afecta el ritmo evacuatorio. No porque haya algo orgánico, sino que tiene que ver más con la alimentación. Por eso es sumamente importante, como decimos siempre, que yo
tengo como ese patrón de que la dieta tiene que ser flexible, ¿no? Como que no tiene que ser muy rígida porque termina siendo totalmente contraproducente. Tal cual. Bien. Luisina, ¿cuál es la diferencia? Se escucha mucho en las mujeres, sobre todo esto, estar hinchada, tener distensión abdominal y estar inflamado. La inflamación, ¿qué rol juega? Meten todo en la misma bolsa. Sí. Parecido. Bueno, no, la hinchazón es la sensación subjetiva del paciente a lo que se refiere como molestia abdominal o pesadez. Pero la distensión es el aumento del volumen que es objetivo del abdomen. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Una cosa es la percepción del paciente, que puede estar acompañado de distensión abdominal real o no. ¿Sí? Claro, totalmente. ¿Se entiende? Bien, inflamado es un concepto que para los médicos tiene que ver con una respuesta a un mecanismo del cuerpo, a un efecto nocivo, y el paciente puede tener la sensación de hinchazón sin tener inflamación abdominal. ¿Se entiende? O sea, súper claro. No son conceptos que van juntos. Totalmente. ¿Sí? Pero ahorita que llegan, estoy inflamada, te dicen. O sí. ¿Viste? Sí. Pueden ir juntos, o sí, pero son conceptos separados. Claro. ¿Sí? La inflamación es más a nivel sistémico, es más a nivel celular Exacto. Tiene que ver con una respuesta del organismo, con respuestas inmunomediadas a un efecto nocivo. Ahora, la hinchazón es lo que siente el paciente. Bien. Y la distensión es el aumento del diámetro del abdomen, que es objetivo para nosotros. Claro, por ejemplo, que hay gases. Sí, o que se puede ver un aumento del diámetro. A veces dice, yo me siento molesto, me siento pesado, pero el abdomen no tiene un aumento del diámetro. Entiendo. Que no quiere decir que no tenga valor lo que siente el paciente, sino que son conceptos diferentes. Sí, porque pasa esto de que te levantás con la panza de una manera, ¿no? Sí. ¿No? Y la panza se va hinchando o inflamando, como quieran decirlo ustedes. Entonces, eso puede estar relacionado directamente al consumo de los alimentos de ese día o puede que no. Bien. La causa por la cual pasa eso son varias. Uno es porque cuando uno se despierta, en general tiene varias horas de ayuno y el abdomen, digamos, no estuvo recibiendo alimentos por varias horas. Claro. Después comienza el día y el abdomen empieza a recibir líquidos y alimentos, y también las bacterias empiezan a fermentar y a producir gas. Y eso también aumenta el volumen. Otra cosa que tiene que ver es que los pacientes que tienen tránsito lento, va a aumentar la sensación, ¿sí? Claro. Y a su vez, si el paciente viene teniendo una dieta rica en determinados alimentos que son muy fermentables, también va a tener que ver la sensación del paciente y la producción de gas. Claro. ¿Sí? Perfecto. Siempre se asocia eso de, bueno, ahora vos nos vas a contar de los alimentos fermentados, los famosos probióticos y demás, pero esto de que a veces se ve como esa... iba a decir inflamación, esa distensión propia de comer como un alimento como algo malo. ¿Es siempre mala, digamos, un alimento fermentó? ¿Es siempre algo malo o puede ser parte de la alimentación? Esto también hay que hablarlo con los pacientes. La producción de gas es parte natural. Claro, total. ¿Sí? Digamos, lo que hay un grupo de pacientes, lo que le pasa, que es un dato no menor, que tienen una hipersensibilidad. Es decir, hay un grupo de personas que reciben como doloroso, molesto, movimientos o formación de gases que son normales, que no deja de tener valor. Eso forma parte de un grupo de enfermedades que tienen que ver con lo funcional. Sí. Pero en realidad el paciente tiene una hipersensibilidad a lo que normalmente ocurre. Claro. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, porque a mí me pasa eso, viste, como siempre, estoy, viste, hinchada y como porque el paciente lo percibe como molesto. Exactamente, pero como que es algo malo, viste, como que no quieren evitar esa sensación, por eso empiezan a restringir. Igual esto de la distensión, chicas, es algo que se está estudiando un montón. Ahora aparecen términos que es la disinergia abdominofrénica, que es cómo se mueve el diafragma, no sé si me explico bien, con los músculos del abdomen en respuesta al ingreso de comida y líquidos al abdomen. Esto se está estudiando un montón. Exacto, es muy amplio. Claro, sí, y es pero individualizado. No siempre es algo malo. Claro, totalmente. Y cuando hablamos esto de prebióticos, la gente se confunde prebiótico con probiótico, con posbióticos. ¿Qué es cada uno? Bien, el prebiótico, chicas, son sustancias que funcionan como alimentos para las bacterias. Bien. Gran parte fibras. Perfecto, ¿que están dónde? En los alimentos. En los alimentos, perfecto. Y los probióticos no, los probióticos son microorganismos, ¿sí? Que en determinadas concentraciones y determinadas cepas, no solamente determinadas bacterias, sino que determinadas cepas pueden ejercer un efecto beneficioso en determinadas situaciones. O sea, no todos para todos. Sí, no todos los probióticos son para todos. No quiere decir que les hagan mal, pero estamos hablando de lo que generó evidencia. Exactamente. Sí, que lo que tiene evidencia científica. No estoy diciendo que sea nociva, pero estamos hablando de lo que tiene evidencia. Bien. ¿Sí? ¿Y alimentos fermentados que son ricos en probióticos, cuáles pueden ser, por ejemplo? Los que tienen, los probióticos pueden estar en yogures con cultivos vivos. Bien. En el kefir.
Bien. Hay varios, ¿no? Hay varios. En vegetales fermentados, Sí. ¿sí? Y después hay suplementos, chicas, suplementos Sí. en forma de fibras, perdón. Sí, vienen a veces En pre, cápsulas, sí. exacto. A veces viene el pre con el pro Exacto, juntos. Ok. exacto. ¿Y el postbiótico? Que se escucha poco a veces. Y no, el postbiótico, la verdad que nosotros, chicas, no lo usamos. No lo mucho. usamos, ok, No, ok. no. Bien, bien. Bueno, y ¿cuál es? A ver si preguntamos todo. Sí, ya. ¿cuáles son No, las señales? eso. Bueno, esa de alerta ya las preguntamos al momento de consultar, Bien. ¿no? O alguien sano, digamos, que vea alguna señal específica y digan, bueno, esto es para un gastroenterólogo. Bien. Bueno, un poco de lo que hablábamos, chicas, entre los 50 y los 75, esa Sí. consulta, a pesar de tener síntomas, si un paciente tiene antecedentes personales o familiares, Bien. si un paciente cambia su forma de ir de cuerpo o va de cuerpo con sangre, o tiene anemia, o tiene dolor abdominal o distensión, Ok. ¿sí? Dificultad para tragar, vómitos, saciedad precoz, es decir, comer y llenarse rápido. Ujú. Sí. ¿Acidez? La acidez hay que consultar, que no quiere Sí. decir que siempre se haga una endoscopía, pero sí Claro. hay que consultar. Se puede en un inicio consultar con un médico clínico y eventualmente que el médico tratante derive, ¿no es cierto? Exacto, ok, Ujú. perfecto, bien. Y por último, por lo menos de mi parte, la pregunta que te quiero hacer es, ¿tiene que ver esto de la calidad de los alimentos en relación a las consultas? Porque no sé si antes digo, no sé, hace 40 años atrás, 50 años atrás, las personas tal vez comían de otra manera, ¿no? O sea, ¿cómo inciden los ultraprocesados o los lácteos en general, que se escucha mucho el tema de los lácteos, como que es el cuco de ahora, ¿no? De eliminar, hay personas que han No eliminado comen lácteos. completamente los lácteos de Sí. su vida, ¿no? Directamente no los consumen. Y hasta hay profesionales que no los recomiendan. Bien, la realidad es que todos nosotros vemos un aumento del consumo de ultraprocesados desde muy Sí. niños, ¿sí? Y eso ha generado que muchas personas consulten por tener ciertas intolerancias específicas, pero es parte de lo que te dice el paciente, ¿no? Claro. O sea, si tenemos que hablar de evidencia, ¿me explico? Sí, Faltan evidencia datos, sólida. faltan Sí. datos, Ok. que no es menor lo que te dice el paciente, ¿se Seguro. entiende? O Sí. sea, sacarle datos. Pero si el paciente, porque yo quiero llevar este día, va a restringir, tiene que ser monitoreado eso. ¿Me explico? Totalmente. O sea, tiene que ser una restricción corta, monitoreada, con capacidad de reintroducir, que no sea prolongada, que no sea amplia, o sea, no restringir todo, ¿se entiende? Sí. Porque hay métodos alternativos cuando un paciente tiene intolerancia a algo para que igual sea suplementado, ¿se entiende? Totalmente. O sea que el consumo de ultraprocesados desde la niñez es fundamental, digamos, para todo esto, porque ahora te explican que los primeros 1000 días que de la vida del Sí. niño, ¿no? Son fundamentales, por eso obviamente no pueden comer ultraprocesados ni azúcar y los lácteos después del año. O sea, Sí. ¿eso te puede determinar tu futuro, digamos, en relación a esto? No, a ver, la microbiota tiene un gran impacto desde el inicio, ya desde el canal de parto, lactancia, Sí. y aumenta y su diversidad a partir de los 6 meses con el consumo, digamos, de sólidos del niño. La idea es que tiene que ser variada. Claro. ¿Me explico? Sí, tiene sí, que sí, ser lo entiendo. amplia, ¿sí? Tiene que haber consumo de fibras, Sí. solubles, insolubles, Sí. o sea, de vegetales, mucha fruta. Legumbres. Bajar el Sí. consumo de ultraprocesados, ¿sí? Sí. No es que es todo malo, sino que No. el tema es que tiene que ser variado. Variado, sí, es Mm. súper. Y también Clarísimo. entender que la microbiota es algo que está en intercambio, no es que Tal cual, que es se va algo que, modificando. se va Se va modificando modificando. y que Y que esa siempre. modificación depende de muchos factores. La dieta es un pilar. Sí, También hay otros. sí, El estrés, el sueño, las hormonas. sí, ¿sí? la actividad La física, las actividad personas física, sedentarias. el estrés prolongado. Sí. ¿sí? Hay varios factores que intervienen. O sea que el Buenísimo. intestino sería como el segundo cerebro, Sí, como una dicen cosa así. ahora. No es Respondemos a la mito. pregunta, no es mito. No es mito. No, no es No mito. es mito. Es realidad, es Bueno, realidad. bueno, Bueno, Luisina, nos encantó. Espectacular, la una verdad. genia, un placer Bueno. tenerte. Gracias por venir, Muchas gracias No por sé tu si querés tiempo. pasar tu contacto, dónde encontrarte, tu consultorio. lo que Redes, si quieras. Redes tenés. no, No, redes ya no. no. Bueno, Mucho no redes no, maneja. pero contanos dónde te encontramos, si algún paciente, una persona está escuchando. Yo estoy en el hospital, Bien. en el servicio de gastroenterología, y pertenezco con colegas a un grupo de consulta que se llama SEGO, que estamos ahí en Bien. Dorrego, entre La Madrid y Moreno. Perfecto, bien. Con unos ¿Y consultorio privado? Que ahí también digamos en chica que hace genética, ahí, Ok. también ahí. Perfecto, ahí también está, perfecto. Bueno. Bueno, un placer tenerte. Bueno, muy gracias bien. por tu Gracias. tiempo y Hasta tu luego. conocimiento. Gracias. Bueno, hasta ahí entonces Luisina Vitale, 31 minutos de las 5 de la tarde. Escuchamos un poco de música y volvemos, dale. Nada tienen de especial.